Bangkok es la capital de Tailandia y una de las principales ciudades del sudeste asiático. Cuenta con una población de 10 millones de habitantes y está situada al sur del país. Comenzamos el vídeo sobre Bangkok viendo imágenes de su lugar más emblemático, el Palacio Real. Lo primero que vemos al cruzar su puerta de entrada son estas dos estatuas de 6 metros de altura que representan dos demonios inspirados en el Ramakien, la lectura tailandesa del Ramayana, la historia épica hindú. El Palacio Real de Bangkok está situado en el centro de la ciudad, en una isla formada por el río Chao Phraya y un canal artificial. El barrio es conocido como Ratchakhanosit. En las siguientes imágenes veremos el Sri Ratana Chedi, una estupa dorada que fue ordenada construir por el rey Rama IV para albergar en su interior un trozo del esternón de Buda. A continuación veremos una maqueta hecha de granito del templo Angkor Wat. El templo original es el recinto religioso más grande del mundo y está situado en Siem Reap, Camboya. Este edificio es el Phra Mondop. Su interior alberga una colección de escrituras budistas. El Phra Mondop está custodiado por estatuas de guerreros en forma de animales mitológicos, como la Garuda, que son mitad hombre y mitad águila. El Palacio Real tiene una extensión de 218.000 metros cuadrados. Está dividido en varias zonas. Ahora estamos viendo la zona conocida como Phra Maha Montien, la zona religiosa del palacio. Aquí podemos ver numerosos templos de estilo tailandés, estupas y chedis, todos ellos muy bellamente decorados. Nos disponemos a ver el edificio más importante del Palacio Real, el Wat Phra Kaeo, o Templo de Buda Esmeralda. Las paredes exteriores del templo Wat Phra Kaeo están decoradas con imágenes que se representan en el Ramakien, como son la épica hindú del paso del dios Sita desde la India a la isla de Sri Lanka. Pero lo más importante del templo está en su interior. Se trata del Buda Esmeralda, una pequeña figura que representa a Buda, tallada en jade y que está situada en un altar, bajo una sombrilla de 9 niveles. La importancia de la figura reside en el poder de la monarquía tailandesa y la sumisión a ella de los países vecinos. Esta sumisión fue rota cuando las tropas del país vecino, Laos, asaltaron el palacio y se llevaron la figura del Buda Esmeralda para instalarla en Vientiane. El año 1779, el futuro rey Rama I ordenó saquear Vientiane y devolver la estatua del Buda Esmeralda al Wat Phra Kaeo.
Hemos dejado atrás la parte del palacio donde se encuentran los edificios religiosos y ahora estamos en la parte civil del palacio. El Palacio Real fue la residencia oficial de los reyes de Tailandia entre los años 1782 y 1925. En la actualidad, la familia real vive en el Palacio Chitralga. Este es el Chhatri Mahaprasad. Como se ve, el edificio fue construido en estilo occidental. El rey Chulalongkorn, influenciado por sus visitas a Europa, ordenó su construcción a un arquitecto inglés, pero su construcción provocó un escándalo y se tuvo que hacer una reforma, añadiendo los techos y las dos torres en estilo siamés. A orillas del río Chao Phraya vemos el templo Wat Arun, o Templo de la Aurora. Se encuentra en el barrio de Thonburi, en la parte opuesta del río donde hemos visto el Palacio Real. La construcción de este templo se remonta al periodo de Ayutthaya, antes de que el rey Taksim trasladara el Palacio Real a la otra parte del río. El prang de estilo Khmer del Wat Arun tiene una altura de 82 metros y está decorado con millones de pequeños trozos de porcelana china donada por los tailandeses. En el actual emplazamiento del Wat Arun hubo en tiempos del reino de Ayutthaya un antiguo templo budista llamado Wat Makok. Por entonces, esta orilla del río Chao Phraya pertenecía a la ciudad independiente de Thonburi, que no formó parte de Bangkok hasta 1792. Tras la caída del reino de Ayutthaya en 1767, a manos de los Khmeres, el rey Rama I decidió mover la capital del reino de Thonburi a Bangkok. Nos disponemos a hacer un recorrido por el río Chao Phraya con una barca de popa alta. El río divide la ciudad de Bangkok en dos zonas: Thonburi, donde hemos visto el templo Wat Arun, y Ratchakhanosin, donde está el Palacio Real. Chao Phraya significa río de reyes. Una vez al año se celebran sobre sus aguas el desfile de falúas reales. El rey va sentado en una falúa de 46 metros de eslora, sentado sobre un baldaquino de 9 niveles, coronado por un cisne dorado. Nada que ver con la realidad actual del río, donde en estas casas construidas sobre el agua viven los más pobres de la ciudad. Nos disponemos a visitar el templo más antiguo de Bangkok, el Wat Po. En el exterior del templo vemos estos jedis piramidales donde en su interior se guardan las cenizas de los monjes más importantes que han pasado por el templo. Tras la caída del reino de Ayutthaya y el traslado de la capital de Thonburi a Ratchakhanosin, el rey Rama I ordena la construcción de un nuevo palacio real y la remodelación de un viejo templo llamado Wat Po. Lo más importante del templo está en su interior. Se trata del Buda reclinado, una figura de Buda moribundo esperando el nirvana. La figura está completamente recubierta de oro. Mide 46 metros de largo por 15 metros de alto. Lo más interesante de la figura se encuentra en la planta de los pies,
En ellos se representa con incrustaciones de nácar los 108 símbolos por los cuales se puede reconocer a un hombre iluminado. Comenzamos el segundo día de estancia en Bangkok viendo imágenes del santuario de Erawan. En las siguientes imágenes veremos el templo Wat Phetchamapussit, o templo de mármol, el último de los templos importantes construido en Bangkok. Este templo se construyó en el año 1900 por orden del rey Rama V. En el interior del templo se puede observar una imagen de Buda sentado, recubierto de oro sobre fondo azul, lo que le hace más llamativo. En el altar donde se encuentra la figura de Buda también están las cenizas del rey Rama V. En Tailandia se practica el budismo Theravada, una rama del budismo más flexible que el budismo Mahayana, que sigue al pie de la letra las escrituras de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Nos hemos desplazado hasta el barrio de Chinatown, en Bangkok. Hemos venido hasta aquí para visitar el templo Wat Trai Mit, o templo del Buda de oro. En el interior del templo se encuentra esta estatua de oro macizo, que tiene un peso de 5 toneladas. La estatua de Buda estuvo recubierta de estuco durante años, ocultando su valor, para protegerla de los invasores birmanos. En el año 1950, en una reforma del templo, se descubrió por casualidad que bajo el estuco se encontraba una estatua de oro macizo. Acabamos el segundo día de visita a Bangkok viendo la casa de Jim Thompson. Jim Thompson fue un norteamericano que llegó a Tailandia al acabar la Segunda Guerra Mundial. Invirtió en la industria sedera del país y se hizo rico con ella. Para construir esta casa en Bangkok, Jim Thompson compró 7 casas de estilo tradicional tailandés en distintas zonas de Tailandia. Las ordenó desmontar y las trasladó a Bangkok. Una vez montadas de nuevo, se puede observar en ellas 14 siglos de historia del arte del sudeste asiático. Comenzamos el tercer día de visita a Bangkok en la mansión Bin Marmet. La casa está construida íntegramente con madera de teca. Fue ordenada construir para la familia real por el rey Chulalongkorn en el año 1900. Nos hemos trasladado a lo que está considerado como el centro de Bangkok. A partir de este punto se expandió la ciudad. En este mismo punto se construyó un templo, en el interior del cual se encuentra esta imagen. Representa un Shiva Lingam y se cree que tiene poderes para otorgar la fertilidad. Siguiendo la visita a Bangkok, llegamos al Wat Ratchabopit, un pequeño templo situado cerca de otros grandes templos y atracciones, como el Palacio Real y el Wat Subhat. Pero este templo está escondido al final de un pequeño callejón, por lo que los turistas no suelen llegar hasta aquí. Para acabar la visita de Bangkok, vemos el Wat Subhat. Frente a él hemos visto el columpio gigante. En el exterior del templo Wat Subhat vemos varios edificios en los que se puede apreciar el estilo de construcción tailandés, con los techos a distintos niveles, adornados en las puntas por garudas.
El templo Wat Suat está ubicado en el centro de Bangkok, pero hasta aquí no llegan muchos turistas, sin duda porque este templo es eclipsado por otros templos cercanos, como el Wat Po, el Wat Arun o también por el Palacio Real. La construcción de este templo se inicia en el año 1807, por orden del rey Rama I, el fundador de la dinastía Chakra.